bienvenidos a Dímelo Tú, una ventana abierta para el desahogo con esta servidora, Janine Capchi. Nuestro capítulo de hoy, igualdad de géneros. Vamos a conversar con Belén y con Susani. Belén la tenemos como embajadora ONU, Susani, la presidenta de CERSEX. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, gracias por aceptar mi invitación el día de hoy. Gracias, Janine. Para mí, por lo menos, un placer poder compartir este espacio. Bueno, la pandemia nos separa, pero por lo menos tenemos este escenario para podernos juntar. Acortando distancias, como dice mi bebé, ahora todos los abracitos son virtuales. Oh. Pues bueno, igualdad de géneros. Esto es un tema que podemos decir que últimamente ha agarrado auge. Está muy de moda lo que es el empoderamiento femenino. Es un tema que pues ha agarrado fama últimamente. Siento que incluso han surgido movimientos nuevos que antes no existían. Se han radicalizado perspectivas. Yo lo primero que quiero preguntarles a las dos es, ¿apoyar la igualdad de géneros te hace automáticamente una feminista? A ver, Susani, dímelo tú primero. Sí, yo creo que sí, una o un feminista, porque el feminismo no es un tema de mujeres nada más. Y básicamente el feminismo es una política o una corriente, perdón, política ideológica que propugna la igualdad entre los géneros y la superación de las desigualdades por razones de género que nos impone el sistema patriarcal. Así que creer que hombres y mujeres no somos iguales, porque biológicamente no somos iguales, pero tenemos las mismas oportunidades, es por supuesto posicionarse desde el feminismo. Entonces, Belén, dímelo tú, ¿te consideras feminista por apoyar la igualdad de géneros? Por supuesto que sí, feminista más no feminazi, justamente por el tema de la radicalización de las posiciones o de las posturas que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Y esto a mí me llevó a tener una confrontación bastante fuerte cuando hice el posgrado en Historia del Feminismo en la Universidad Complutense de Madrid, que tenía compañeros de estudio todos con pregrados. Ojo, esto no tiene que ver con el rango de educación tampoco, el tema de que tú te posiciones hacia o en contra de, ¿no? Y para ellos particularmente, y no porque eran españoles, porque ahí éramos un conglomerado multicultural, ¿no? Y yo les decía que ¿por qué para yo apoyar el feminismo, es decir, la igualdad de capacidades, no, de aptitudes que podemos tener las mujeres frente a los hombres, tenía que andar con, por ejemplo, los pies desarreglados? Porque yo me iba en sandalias y ellos me criticaban muchísimo el hecho de que yo llegara con mis pies bien arreglados. Y yo les decía, mira, yo lo hago simplemente porque es que es para mí, no para que los demás me vean mis pies arreglados, lo hago para mí, por mí, ¿no? Entonces desde ahí entendí que el hecho de que tú te posiciones a defender como mujer o que se posicionen otros como hombres, yo no puedo hablar por un hombre, pues yo soy mujer, ¿verdad? Y mi orientación sexual también, me defino como una mujer que le gustan los hombres, ¿por qué yo tengo que tomar posturas tan radicales, ¿no? A la hora de defender el feminismo, ¿no? Y sí, yo me considero una mujer que lucha por la igualdad. Ni siquiera hablo de feminismo, imagínate. Es importante eso, porque ciertamente se ha creado este tipo de feminazis, lo que dices, y yo particularmente siento que ese radicalismo como que desvirtúa un poco el movimiento. No sé si ustedes lo ven así, pero a mí me parece que desvirtúa de pronto este movimiento de tratar la igualdad como para hacerlo al extremo y querer de pronto cambiar lo que es el estereotipo de la mujer, o sea, porque una cosa es que tú quieras crear una igualdad en cuanto a roles, en cuanto a oportunidades, y otra cosa, que también lo mencionaste, es que tú quieras ponerte físicamente a la altura de un hombre. Yo particularmente siento que hay cosas pues que como mujer no puedo hacer, y no se trata de que no quiera ser feminista o que no quiera, pero hay cosas que siento que no se pueden hacer.
Pero Este, si me permites ahí, tú me dijiste que pues todo era una conversa y yo me voy a meter claro, entonces en una conversa. Sí, claro, pero es que hablar de criticar a una mujer porque se vista de tal o cual manera o haga tal o cual manera no es nada similar al feminismo. Es decir, el feminismo no hace eso. El feminismo propugna la libertad que tengamos las mujeres a decidir cómo actuar y a decidir incluso cuál va a ser nuestra expresión de género. Si una mujer decide no depilarse, decide andar en cholas o decide, vamos a decir, no cumplir con los estereotipos que nos dice el sistema patriarcal que hacer, ella es una mujer que hay que respetar. Pero si hay una mujer que decidió maquillarse o ponerse las uñas de tal manera o usar tal atuendo, también es una mujer que hay que respetar en su claro. libertad. Justamente el feminismo propugna la libertad de la expresión del género. También hablaba Belén de la orientación sexual, propugna que tú puedas tener la orientación que te dé la gana, no que haya una heteronormatividad, pero tampoco puedes venir a criticar a una persona heterosexual. Entonces, quien se posiciona desde allí no se está posicionando es el feminismo. Correcto. Y hay que tener cuidado porque eso más bien, entonces, desvirtúa. Entonces, si tú te posicionas desde ahí, tú no te estás posicionando al feminismo. Usted es cualquier otra cosa, pero usted feminista no es. Súper Así aclararlo. Claro, pero hay sí, que desvirtuarlo en el discurso, no decir, coño, que es un feminismo extremo. No, es que eso no es feminismo. no es feminismo. Súper aclararlo. Pero fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con Susani, pero fíjate, yo necesito que esto lo hablemos quizás con un lenguaje menos docto. ¿Por qué? Porque yo espero y aspiro que también esto sea escuchado por personas que de repente no manejan lo que es un feminismo, lo que es un estereotipo de género. ¿Por qué te digo esto? Porque yo trabajo con comunidades vulnerables, ¿verdad? A piso, digamos, que no tienen las capacidades y no han tenido las oportunidades tampoco de accesar como nosotras de repente a llegar a estas altas esferas de poder compartir y discutir, ¿no? Y con lo que dice Susani, yo he tenido, digamos, choques de trenes muy feroces. ¿Por qué? Porque entonces me han tildado a mí incluso de feminazi, porque yo digo, tú no estás defendiendo el feminismo, tú eres una parte radical del feminacismo. Entonces me dice, es que tú me estás etiquetando. Le digo, no, no te estoy etiquetando, yo te estoy diciendo que por ahí no es el camino, ese no es el camino, ¿sí? Y de hecho me pasó en Chile hace 4 meses atrás. Yo formaba parte de un colectivo que hizo El Violador Eres Tú. Parte del discurso que se trasladó al performance es lo que a mí me sucedió. Y el tema de que ahora hablemos de todes, en vez de decir todas y todos, dicen todes, ellas. Yo decía, estamos hasta desconstruyendo en la lengua castellana, o sea, ¿de qué vamos? Claro. O sea, esto no es posicionarnos como feministas con la bandera verde en la mano. Esto es desvirtuar lo que nos ha ido costando años de historia, porque si me voy para la época de Olim de Gugua, tú me dirás, ¿no? Todo extremo es El malo radicalismo, en cualquier perspectiva. Entonces yo quiero primero, disculpa Belén, ajá. Quería preguntar entonces, con una premisa que acaban de marcar las dos, ¿cuál es la diferencia entonces entre género y sexo, por ejemplo? Bueno, son dos cosas diferentes. El sexo son aspectos sobre todo biológicos, vamos a decir. El sexo diferencia a la hembra de un macho. Es decir, vamos a decir nuestras condiciones biológicas, hormonales, sexuales, exacto, los genitales, por ejemplo, aunque hay algún componente social ahí, pero básicamente es lo biológico. El género es una construcción psicosocial, histórica, es decir, el género que es lo que diferencia una mujer de un hombre. Es decir, hembra y macho es si yo tengo ovario, tengo útero, tengo vagina, tengo eso es hembra. Pero ser mujer es una construcción social. ¿Y qué se supone que es ser mujer? Es ser femenina, es ser coqueta, es ser buena para la cocina, es buena para planchar. Eso ha ido cambiando afortunadamente. Pero más o menos como para que tengamos una idea de qué va. Es la madre. Con las herencias patriarcales de las que hablamos, ¿no? Ese estereotipo que está... Eso es ser mujer. Exactamente. El estereotipo al que venimos acostumbradas. Y por el contrario, el ser hombre, ¿qué significa ser hombre? Ser violento, ser el macho de la casa, el que al que nadie le alza la voz, sino él es el que alza la voz, el proveedor, el que lleva la plata a la casa, el que hay que respetar, al primero que le servimos la comida en la mesa, en fin. Eso es el género, ¿ok? Y entonces, si es una construcción
si se construye, se puede deconstruir, que es lo que tratamos también de montar desde la agenda feminista. Perfecto, ok, me Por encanta. ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que, digamos, porque yo empecé en este tema siendo una mujer que había sido sumisa inconsciente, víctima de violencia de género y todas estas cosas, y a través de una ONG, pues me fueron brindando las oportunidades para yo ir creciendo en la parte de lo que llamamos el orto, el conocimiento y la praxis también, ¿no? Y de repente me dijeron, es que tú eres un modelo porque tú estás desconstruyendo esa herencia patriarcal que tenemos de lo que es una mujer. Y yo cuando me dicen así, además con este verbatim que yo decía, ok, ya va, déjame comérmelo despacito, masticarlo, deglutirlo, y yo dije, ajá, ¿pero por qué? Porque nosotros te vemos que vienes a clase y eres una mujer porque además lo proyectas, una mujer que recuperó su feminidad además, ¿no? Porque te encanta ponerte tus tacones, tus vestidos, tus escotes, maquillarte, no sé qué, pero a la hora que decimos bueno, que te tienes que montar un helicóptero, pues yo trabajo en cooperación humanitaria, y te vamos a mandar un campo de refugiados en Sudán, o en Al-Arraq, o en donde sea, tú te pones tu braga roja, te recoges tu cabello, y si me tengo que poner, porque me ha tocado ponerme el hijab, de hecho por aquí los tengo, me los pongo, ¿pero por qué? Porque yo no voy a dejar de ser Belén, ni dejar de ser, ni de profesar la religión, que además profeso, por tenerme que poner un hijab en la cabeza. Claro. O sea, yo soy yo en esencia. Entonces yo creo que el feminismo hay que vivirlo desde el ser, desde la parte interna, desde que yo soy esto y esto es lo que proyecto. Así me tenga que poner traje de camuflaje que me los pongo, me recojo mi chongo, como dicen aquí, me hago mi chongo y vámonos. Pero no dejo de ser lo que soy, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el feminismo es como dice Susan, cierto es, pero también hay que nosotras empezar como también a tumbar mitos, ¿me entiendes? A romper, a desconstruir para reconstruir, porque esto no es que vamos a construir, no, esto es un tema de reconstruirlo, ¿no? Claro, estos estereotipos que ya vienen, digamos, prefabricados de hace mucho tiempo, pues bueno, sobre todo la generación de ahora en adelante, porque ya esas generaciones pasadas, los abuelitos, incluso mi papá, son generaciones que ya vienen como con ese chip en la cabeza, entonces es importante de pronto educar a las nuevas generaciones para que entiendan pues que estamos en una nueva era, en un nuevo proceso y pues que los tiempos cambian. No, yo te diría que no nada más a las nuevas generaciones, yo no sé si en eso Susana está de acuerdo conmigo, es que yo creo que es a todo el mundo, Claro, todo el mundo, pero tú has oído que el oro viejo no aprende a hablar. Entonces, no, es más fácil. A veces sí, a veces sí, mi papá cuando me veía, cuando yo estaba en Venezuela en el año 2014, que yo tenía que salir para la calle, porque como te digo, sí, Naciones Unidas, yo tenía que recabar todos los vehículos probatorios para mandarlos afuera, por ejemplo, bombas lacrimógenas vencidas, todas esas cosas, o sea, nosotros, mi equipo de trabajo era, como me decía mi piloto, el diablito del sándwich. Nosotros no estábamos ni para este lado ni para el otro, sino que estábamos en el medio recabando información, y cuando mi padre me veía salir como Robocop literalmente, la primera vez sí me dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? Pasa y te cambias. Claro, porque es que yo me ponía el casco para evitar, ¿no? Y salía de una vez. Y ya después me decía, ven acá, hija, y me daba la bendición aquí en la frente. Entonces digo, mi papá entendió. ¿Por qué? Claro. Porque a pesar de todo, y siendo nosotras mujeres adultas, yo tengo cualquier cantidad de casos de hombres maltratados y mujeres que todavía temen a la posición de los padres. Pero como tú, si tú eres una mujer, ¿cómo eres posible que tú vas a salir a trabajar? ¿Qué es eso? Quédate en la casa, los muchachos, la universidad. Ya va. Es que tenemos que hacerlo, a mi entender, yo no sé si Susana está de acuerdo conmigo, es que no es a una generación particular, es a todo lo que nos rodea. Claro. Sería lo ideal sería seguramente todo. las nuevas generaciones tienen más aptitud al cambio, que saben, pero sí, yo estoy de acuerdo, o sea, además que transformar la realidad tiene que ser para todo el mundo, no quiere decir que, bueno, ya tú estás viejito, no importa, tú puedes seguir maltratando a una mujer, por ejemplo, no señor, claro. O sea, eso hay que transformarlo, pero sí cuesta un poquito más, estoy de acuerdo contigo, Yana, que ahí cuesta un poquito. Sí cuesta. Entonces, ¿ustedes creen que están dadas las condiciones sociales o culturales para que tanto hombres y mujeres podamos transitar por este camino de la igualdad, por lo menos en este país que está acostumbrado a ser machista por naturaleza?
Susani. Ay, Dios mío, eso es una pregunta Muy difícil de compleja. responder. Eso depende de qué ánimo esté. Puede ser que un día digas, no, sí, está en el camino, va a pasar, ya veo la luz al No. final del túnel. Y hay días que digo, no, esto se le llevó quien lo trajo, no hay manera de transformar. Pero bueno, en todo caso, yo sí creo que tenemos mejores condiciones que años anteriores. Creo que el hecho de tener mayor acceso a la información, el hecho de que nuestras ancestras hayan luchado porque nosotras tengamos acceso a la educación, porque haya cada vez más mujeres que estén estudiando. De hecho, hoy en día en las universidades casi a nivel mundial hay más mujeres estudiando que hombres, que las mujeres se estén profesionalizando cada vez más, que la mujer tenga cada vez más acceso a la información y sepa que tiene derechos. El hecho de que haya cada vez más liderazgos de mujeres visibles nos está permitiendo transformar las estructuras de nuestra sociedad. Sin embargo, tampoco podemos decir que es el Edén, que ya está listo. Yo he escuchado mucha gente decir, pero ¿para qué tanta lucha feminista si ya ustedes lo tienen todo? Pero cuando nos podemos a ver, el 94% de los países están gobernados por hombres. O sea, ¿cuántas mujeres presidentas hay? ¿Cuántas mujeres hay que son propietarias en el mundo? 90 y tanto por ciento, no recuerdo el porcentaje exacto, de las grandes empresas están lideradas por hombres, no por mujeres. ¿Cuántas gerentas hay? ¿Cuántas mujeres visibles en los aspectos políticos, económicos y sociales? ¿Cuántas mujeres siguen siendo las esclavas de sus casas a pesar de trabajar y ser profesionales, pero cuando llegan y abren la puerta de su casa tienen que lavar, planchar, cocinar? Son las únicas, son las esclavas literalmente de su casa. Entonces, la verdad es que sí, sin duda alguna tenemos mejores condiciones que el siglo pasado, por decirlo de alguna manera, pero todavía falta mucho que romper y los cambios culturales, que son los que hay que hacer para poder transformar nuestra sociedad, coño, son lentos y cuesta porque además hay que ir formando y pues bueno, yo sí soy optimista de que tenemos condiciones para transitar hacia la igualdad, pero creo que todavía falta algunas generaciones. Belén, ¿te parece entonces que de pronto una falta por desigualdad es una violación a los derechos humanos? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. En el devenir de los años, bueno, ya vamos por los que llamamos los derechos de tercera generación, ¿no? Que son los que se contemplan dentro de los DESC, que son derecho a la salud, derecho al agua, a la educación, una cantidad de cosas. Pero, como dice Susani, yo también espero que estos vayan evolucionando, que de hecho en un principio del derecho es el principio de progresividad, ¿no? Y en los derechos humanos está establecido per se. Entonces yo espero y aspiro que sí, que sigamos evolucionando, pero en el buen entendimiento de lo que queremos lograr. Es decir, que si yo, por ejemplo, Belén, y me pasó hace año y medio atrás, optando por una posición de trabajo, el entrevistador, porque este tema de trabajar en los derechos humanos a nivel del orbe es bien complejo, ¿no? La planilla es una planilla que tienes que llenar para cualquier organismo, sea OEA, ONU, se llama Danish Refugee Council, o sea, son muy complejas, son planillas vamos, que son de 17 páginas, pero a la hora de llenar la planilla, le toca al hombre hacer lo mismo, llenarla igual que yo, como pasó, y al final quedamos dos, quedó un señor y quedó esta señora que está aquí. La misma edad, la preparación académica podíamos decir que sí, que más o menos estábamos a la par, porque tú puedes tener mucha preparación académica, pero entonces nos vamos a la praxis, y en el área de nosotros, la perfecta comunión es el ortopraxis. ¿Cuánto sabes cognitivamente y cuánto tienes en experiencia, ¿no? Y resulta que estábamos ahí, y los dos nos caímos muy bien, gracias a Dios, porque además en esta área todos nos conocemos, ¿sabes? Todos sabemos quiénes somos, y nos caímos muy bien, sabíamos uno del otro, pero nunca habíamos tenido un face to face, ¿no? O sea, un cara a cara de hablar, y el entrevistador cometió el error que después de entrevistarme a mí, lo pasa él, nos deja a nosotros en la misma sala, él me dice, Belén, ¿cuánto te ofrecieron? No, esto hablado en otro idioma. Yo le digo, me ofrecieron tanto, perdimos, o sea, nosotros hablamos siempre de gastos perdimos y tal. Y cuando él me pela los ojos y me dice, a mí me ofrecieron $1,000 más que a ti. Perdí es gasto por día. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿perdón? Me dice, sí. Bueno, te podrás imaginar cómo me puse yo, y cuando llega el señor, yo no hablé más nada con esta persona, no la quiero ni nombrar,
porque, bueno, se conoce. Y entonces él muy decentemente se levantó y le dijo al entrevistador, al señor, pues, Recursos Humanos, le dijo, mira, tú me vas a perdonar, pero yo la conozco, sus capacidades son, sus aptitudes, sus capacidades son tan iguales que las mías, y en eso yo le hice un inciso y le dije, sí, pero evidentemente si a mí me vas a poner a cargar un saco de 150 kilos, yo no lo voy a poder cargar como lo puedes cargar tú. Yo conozco mis límites, ¿no? Y me dice, sí, pero nosotros no vamos a cargar sacos. Exacto. Fíjate, me dijo así, nosotros no vamos a cargar sacos, y a mí no me pareció honesto, y no me parece que usted, siendo el gerente de recursos humanos de esta organización, le haya ofrecido a ella $1,000 menos que a mí. Oye, fíjate. ¿Sabe qué? Yo no quiero el puesto. Y más atrás salió Belén y le dije, pues yo tampoco. ¿Qué tal sin el chivo y sin el mecate para que respete? Pero fíjate que además que, pues yo no te puedo decir bravo, no, es que la posición de mi colega es la posición que deberían tomar otros hombres que se dan cuenta de la desigualdad que hubo en ese momento. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, mira, te podría nombrar ambición, el querer tener el cargo, lo que tú quieras, vamos a poner las maripositas que tú quieras, pero wow, este colega a mí me dijo, me dio esperanzas de decir, caramba, vamos por buen camino. Porque yo no le dije a él o sea, no hablamos. Yo me quedé, entonces cuando tú te quedas como en estado catatónico, de shock, que yo decía, o sea, no fue que le ofrecieron $200 más, que le ofrecieron $1,000 más que a mí. Él sabe que es bastante. Claro. Y Por eso es que decimos que el feminismo no es un tema solamente de mujeres. La posición de es este de todo el compañero mundo. fue una decisión profundamente feminista. O sea, si tenemos Total. igualdad de condiciones, vamos a hacer más o menos el mismo trabajo, o sea, tenemos las mismas aptitudes, ¿por qué ella tiene que ganar $1,000 menos que yo? Y eso es una posición muy loable, y eso muestra además datos y cifras estadísticas mundiales. Las mujeres a nivel mundial ganan 34% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Entonces, eso es una realidad, y ahí hay un ejemplo vivo de lo que eso ocurre. ¿Y crees que de pronto existe un perfil de mujer que pudiera ser más vulnerable que otro? Sí, en efecto creo que existen mayores vulnerabilidades en función de las características propias de las discriminaciones, que es la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? Que normalmente las discriminaciones se sobreponen unas con otras. Eso quiere decir que si soy mujer, pero soy blanca, tengo algunas condiciones económicas, soy profesional, vivo en Noruega, por ejemplo, en fin, voy a vivir discriminaciones por razones de género sin duda alguna, pero la voy a vivir diferentemente de que si soy, por ejemplo, negra, latinoamericana, con la hipersexualización propia del cuerpo latinoamericano, sí, pues tengo menos posibilidades económicas, y por esas menos posibilidades económicas, pues no soy profesional, en fin, sin duda alguna, las discriminaciones se van a vivir diferentemente. Ahora bien, las discriminaciones por razones de género literalmente no discriminan, es decir, el sistema patriarcal discrimina a todas las mujeres. Ahora, unas tienen mayores herramientas que otras para no sufrirlas tanto. Entonces, sí, lamentablemente hay mayores discriminaciones o mayores vulnerabilidades, mejor, a algunas mujeres. Y yo creo que Belén seguramente, bueno, la veo asentando ahí, no sé si está de acuerdo conmigo. Es que evidentemente somos vulnerables, y al hecho de ser vulnerables, por ejemplo, por pertenecer a una casta, como dicen de este lado del mundo, ¿no? A una casta, es decir, a un grupo familiar. En Venezuela creo que se decía, lo tildaba Francisco Herrera Luque en su libro Los Amos del Valle. Si tú pertenecías a ese grupo de los Amos del Valle, pues evidentemente tú no eras vulnerable, porque tú eras una niña de una familia en cuna de oro, vamos a hablarlo así. Evidentemente, las vulnerabilidades se ven desde todos los puntos de vista y de todos los ámbitos sociales, laborales, incluso en ámbitos que de repente tú dices, ¿por qué? En ámbitos del sector salud, que es lo que más yo estoy viendo ahorita. Cuando tú tienes a una mujer, por ejemplo, porque yo he conocido activistas que son de raza negra, porque así se llama, yo no estoy discriminando por esto, que son mujeres que dijeron, yo salgo de mi pueblo, yo lucho, yo echo para adelante y yo tal, y esas mujeres están en Naciones Unidas, como es una de las jueces de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué pasa?
que eso también tiene que ver mucho con las vivencias que tú estás teniendo cuando estás creciendo y tú dices, esto no me gusta. Ojo, el esto no me gusta no es porque yo no conozca un mundo distinto, es que el instinto de supervivencia está intrínseco, está en nosotros. Y todas estas luchadores sociales, por ejemplo, el caso de Malala. Malala, ¿de dónde venía Malala? Pero ella desde chiquita dijo, esto no me gusta, esto no está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, con toda esta herencia patriarcal que tenemos, que nos dejaron, gracias a Dios, o desafortunadamente la conquista, nos acostumbramos a vivir como vivimos o como nos educaron vivir, ¿me entiendes? Entonces, yo siento y siempre digo que eso está en el ser, ¿no? En decir, esto no está bien, no hay mejor alarma que tu propio cuerpo, esto no está bien, a mí no me gusta esto, yo no me conformo, porque esa es otra palabra que oigo mucho, eso lo oyes muchísimo en los campos de refugiados, yo no me conformo con vivir aquí, le digo, muy bien, entonces, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Necesitas leer, toma libros, necesitas tal, toma, yo te enseño, necesitas, o sea, es una lucha constante y diaria, pero que si no viene de tu propio ser como mujer, o como niña, o como adolescente, de querer cambiarlo, o también en el caso de los niños y los adolescentes, de decir, no está bien que a mi hermana la casen a los 10 años, esto no está bien, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Entonces, como dice Susani, pues se nos hace muy cuesta arriba. Entonces, el cambio tiene que venir desde uno mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, maravillosas estos testimonios de ustedes, estas declaraciones de ustedes. Bueno, yo particularmente he aprendido cosas que no sabía. Por eso es muy importante estar informado, educarse al respecto. Yo quiero, para ir cerrando el tema, que cada una me diga qué le dicen a esa mujer que se siente de pronto oprimida, opacada, disminuida, discriminada. ¿Qué le dices, Susani? Bueno, le digo que primero no está sola. Creo que eso es importante y nosotras las mujeres debemos ejercer eso, lo que llamamos la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Básicamente la hermandad entre mujeres. Viene de la palabra sor, que quiere decir hermano. Y nosotros tenemos que aprender a ejercer la sororidad. El sistema patriarcal nos enseña a ser enemigas entre nosotras, a competir, a ir al Miss Venezuela y meter el pie a la otra porque yo soy más bella que tú, y algo de cosas que nos enseñan a acomodarnos para otras mujeres, a ver, mira cómo se le ve el rollo a aquella, y empezamos a criticarnos entre nosotras, y empezamos a ponernos obstáculos, y empezamos a decir que si, por ejemplo, nuestro compañero nos deja, entonces es por culpa de aquella, no voy a ahorrarme la palabra. Eso nos enseña, este sistema, eso. Bueno, vamos a transformar el sistema ejerciendo la sororidad. ¿Y cómo? Bueno, siendo hermanas entre nosotras, creyéndonos entre nosotras, apoyándonos entre nosotras. Ah, ¿hay alguna mujer? Bueno, uno no es monedita de oro, no, ninguna. Entonces, bueno, puede ser que tú no compagines con alguien, pero no la destruyas. No le pongas el pie, sino sencillamente apoya. Yo le diría que no está sola. Siempre tenemos alguna amiga, alguna compañera que nos va a acompañar, que rompa con esas cadenas de opresión. Recientemente yo hablaba con mi mamá, que me hablaba de una amiga, de una amiga bueno, una señora ya mayor, de más de 60 años, y ella dice, bueno, mi marido no me ha maltratado, no puedo decir que me maltrata ni nada por el estilo, pero soy profundamente infeliz porque soy una esclava, porque no me dice cosas bonitas, porque siempre me habla golpeado, porque siempre está como de mal humor conmigo. Eso es una forma de violencia y eso no es justo que lo vivamos las mujeres. Entonces es hora de romper, nunca es tarde, es hora de romper con las cadenas que nos oprimen y siempre buscar una hermana, y estamos seguras que siempre tú te volteas y consigues una. Vamos a ejercer la sororidad, creo que si nos lo planteamos todas, podemos romper con esto que nos oprime a todas en mayor o menor medida. Qué linda. Belén, ¿tú qué le dices a esas mujeres para cerrar ya el programa? Mira, como dice Susani, la sororidad, ¿no? Yo también tengo un lema que es, hermana, yo sí te creo. ¿Por qué? Porque entre nosotras mismas tendemos a ella estar, ay, eso es un cuento. Es básicamente la sororidad, la empatía, la conmoción. Son términos que nosotros usamos muchísimo para trabajar. La empatía, la conmoción. Conmocionar es que te muevas por lo que le está pasando a la otra.
Y no estamos hablando de que lo que le pasa a la otra tiene que ser una tragedia per se. No, algo que a ella le está pasando, que la está afectando, y eso a mí me conmociona y por ende yo siento empatía por ella y la acompaño, la contengo, la escucho. No necesariamente tengo que decir, vámonos, que yo te voy a llevar para que tú... No, 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 no. Contención. Eso es importantísimo a la hora de que nosotras estemos sufriendo algún acto o algún hecho machista. Es básico, la conmoción, la empatía, para entonces, ¿qué? Para entonces juntas decirle, como le digo yo a las que tengo a mi alrededor, hermana, yo sí te creo, vamos a andar juntas este camino. Me encanta. Básicamente eso. Me encanta, me encantó este programa, aprendí mucho, espero que les sirva a muchas también que van a escuchar, bueno, para que tomen el valor que necesitan, para que se den el valor que necesitan, porque una misma tiene que aprender a quererse, a valorarse, a autocriticarse, y pues nosotras más que nadie sabemos cuánto valemos. Hace poco leí algo que me encantó, que dice, pues no hay ningún basamento científico que indique que nosotras salimos de la costilla del hombre, pero sí hay basamentos científicos que indican que el hombre salió de nuestro útero. Así que poder femenino, arriba las mujeres. Me encantó hablar con ustedes, me encantó este programa, les agradezco muchísimo haber compartido esos conocimientos maravillosos e invaluables, bueno, con todo el que nos va a escuchar. Me encanta verlas, me encanta saberlas bien, felices. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por haber compartido este capítulo de Dímelo Tú, que llamamos Igualdad de Géneros. Gracias, Susana, y gracias, Belén. Gracias. Un gusto conocerte. Chao, chao. Chao.